Hola, buenos días. Bienvenidos al primer webinar de Aprenda a Financiarte. Como dice el título del webinar, vamos a intentar incrementar las posibilidades de éxito para financiarse. Damos por hecho que todos tenéis un buen proyecto y con este webinar lo que pretendemos es ayudaros a conocer la mejor fuente de financiación privada para vuestro proyecto para poder acertar con la más adecuada. Haciendo mención a todas esas fuentes de financiación privada, apoyándonos en las herramientas de aprendafinanciarte.com y con una de esas herramientas poder calcular incluso las posibilidades de éxito a la hora de financiarse con una entidad bancaria. El webinar lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Va a tener tres partes. Una primera presentación, que es la que ya estáis viendo en vuestra pantalla, en la que vamos a explicar las distintas fuentes de financiación privada, seguida de una visita a la página web de aprendafinanciarte.com, concretamente a la herramienta del informe de riesgo bancario, que nos va a ayudar mucho de cara a la búsqueda de financiación. Y, por último, un tiempo para las dudas que tengáis. El espacio para preguntar dentro del webinar lo vais a tener abierto durante toda la sesión del webinar de la exposición que voy a realizar, ¿vale? Para que podáis ir mandando las preguntas que consideréis oportunas y que os iré contestando al final una vez haya acabado la presentación y la visita a la página web. Además, una vez terminado el webinar, podéis seguir enviando consultas a través de la web de aprendafinanciarte.com, que luego os explicaré en concreto, ¿no? Cuando vaya a acabar la presentación he hecho un par de diapositivas para explicaroslo. También que tengáis en cuenta que de esta presentación os haremos luego una guía específica, ¿vale? Que os comunicaremos a vuestros emails, a todos los asistentes al webinar, para que podáis realizar su descarga. Os recordamos, por otro lado, que aprendafinanciarte.com, este webinar está dentro de ese programa, que es un programa gratuito para las regiones de Andalucía, Galicia y Extremadura, en el que podréis utilizar la página web, registraros y utilizar toda la página web en su conjunto gratuitamente, ya que está cofinanciado con fondos FEDER y con el conjunto de cámaras de comercio de cada uno de estos territorios. Si os parece, vamos a dejar un minutito para que la gente termine de incorporarse al webinar y empezamos. Muchas gracias. Bueno, si os parece, vamos a comenzar con el webinar, que para los que se acaban de incorporar, simplemente comentaros que lo que pretendemos es ayudar a daros a conocer la mejor fuente de financiación privada para vuestro proyecto, ¿no? Yo creo que una de las formas más sencillas de acertar es, en primer lugar, tener un buen proyecto y, en segundo lugar, acertar con la fuente de financiación más adecuada para ese proyecto. Bueno, pues vamos a intentar, dentro de esa parte privada, que sepamos que siempre va a existir una parte de financiación pública a la que también vamos a poder asistir, que no vamos a tocar en este webinar, lo haremos en uno posterior, pero en este vamos a tocar todas las fuentes de financiación privadas que existen en estos momentos en España. Si empezamos, la primera pregunta que nos vamos a realizar es ¿a dónde me tengo que dirigir? ¿No? Si veis aquí esta nube, este mapa de palabras, son entidades financieras, entidades públicas, entidades privadas. Bueno, pues si os fijáis, bueno, todo el mundo conoce las entidades financieras que podemos encontrarnos, pues creo que en España hay más de 60 entidades financieras con licencia del Banco de España. Luego, aparte, tenemos todas las administraciones públicas a nivel nacional, regional, local, comunidad autónoma, etcétera, a la que vamos a poder asistir, más un conjunto de entidades que dependen de los ministerios. Bueno, pues yo creo que uno de los pasos importantes será el poder decidir esto, ¿no? Pues espero que una vez terminemos el webinar con la presentación podamos saber a cuál de estas entidades nos vamos a poder dirigir, ¿no? Como os comentaba al principio, una de las partes fundamentales del webinar es que sepamos apoyarnos en aprendafinanciarte.com para poder conseguir ese objetivo de conseguir la fuente de financiación más adecuada para el proyecto. Bueno, una de las partes de la web es la parte de guías, son guías didácticas, guías que nos van a enseñar
o a explicar cada uno de los títulos que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, para la parte esta de elegir a quién, bueno, pues mira, tenéis una guía de fuentes de financiación pública a nivel nacional, que os cuenta todas las entidades públicas, os cuenta la financiación europea, concretamente el instrumento PYME, que es una forma de financiación de la Unión Europea bastante útil, sobre todo para todos aquellos innovadores. Luego también hay una de financiación privada en la que aparecen todas estas fuentes de financiación que os voy a contar yo ahora. Aparece la financiación para internacionalización, con todas las fuentes que existen a nivel nacional para poder internacionalizarte, principalmente públicas. Y por último, por ejemplo, para el caso de los emprendedores, cómo hacer tu sueño realidad, ¿no? Ese proyecto que tenemos en mente, cómo vamos a poderlo llevar a la realidad, ¿no? Tanto por la parte del montaje de la empresa o del proyecto como por la parte de la financiación. Bueno, que sepáis que eso está ahí, luego os explicaré dónde lo podéis encontrar. En la segunda parte, una vez podamos tener decidido a qué fuente de financiación vamos a dirigir, es el cómo lo vamos a realizar, ¿no? Nosotros necesitamos financiación, bueno, pues tenemos que saber cuál es el producto financiero que más corresponde con nuestro proyecto. En este caso, pues por ejemplo, podemos diferenciar entre lo que son productos financieros de inversión y productos financieros para liquidez, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la inversión, aquí tenemos el préstamo y el leasing, ¿vale? La inversión, ¿qué es la inversión? Pues cuando vas a dedicarte a comprar un inmovilizado en tu empresa, puede ser mobiliario, equipos de procesos de información, que son ordenadores, elementos de transporte, naves, locales, terrenos, etcétera. Maquinaria. Y los de liquidez son todos aquellos que van centrados a anticipar cobros de clientes, realizar pagos a proveedores, cubrir déficit de tesorería que durante el año tenemos alguna especie de estacionalidad, ¿no? En el que el mes de agosto y septiembre, por ejemplo, son malos, o por ejemplo una estación de invierno que es malo los meses de verano, etcétera, ¿no? Pues para poder cubrir todo eso que tenemos pólizas de crédito, tenemos confirming, factoring, etcétera. Una vez tengamos claro el cómo, en el que tenemos también una serie de guías en Aprenda a Financiarte que nos van a ayudar a elegir entre todas estas. Hay algunas que son más novedosas, como puede ser el confirming, el renting. Bueno, pues aquí tenéis explicado el factoring, que os van a ayudar a poder decidiros por alguna de ellas. ¿A quién? Bueno, al principio del todo hemos visto dónde íbamos a pedir la financiación. Había muchas entidades. Bueno, pues todas esas entidades se tienen que clasificar en el a quién, ¿no? Por encima están estas 6 entidades o fuentes de financiación que existen a nivel nacional, en las que podemos detallar el capital propio, las 3 Fs, que es Family, Friends and Fools, ¿vale? Familiares, amigos y tontos, el crowdfunding, los business angels, capital riesgo y productos bancarios. Bueno, vamos a dedicarnos a cada una de ellas un poquito, 3 o 4 diapositivas, os las voy a explicar para que cada uno tenga claro su proyecto, dónde va a poder encajar y que también sepa que cualquiera de ellas no vas a poder ir desde el principio. Una vez tengas tu proyecto claro y tu proyecto por escrito y tu proyecto con sus números claros en una Excel, etcétera, etcétera, no vas a poder dedicarte directamente, por ejemplo, a un business angel o a un capital riesgo, pero sí que lo podrás hacer con las 3 Fs o con un producto bancario, ¿no? Porque algunos van a necesitar de pasos anteriores, que os voy a detallar después. Capital propio. Bueno, capital propio es lo que se conoce en inglés, que es algo que se está volviendo a poner de moda, el bootstrapping, ¿no? Que es empezar algo sin recursos, con muy pocos recursos, ¿vale? Yo voy a hacer una app, por ejemplo, para móviles. Bueno, pues me meto en la habitación de mi casa con un ordenador, un Flexo, un teléfono móvil y empiezo a trastear en mi ordenador. Bueno, pues eso sería lo que se llama el bootstrapping, ¿no? Como os defino ahí en términos financieros, no es más que hacer una actividad emprendedora con poco o nada de capital. ¿Vale? Teléfonos usados, garajes, etcétera, ¿no? Todo el mundo os viene a la cabeza los las típicas empresas grandes que hay en Estados Unidos ahora, como Apple, Microsoft, etcétera, que ahora veremos que fueron un poquito las precursoras, ¿no? del bootstrapping. ¿Qué es la parte importante del bootstrapping, en la que yo destaco mucho en los talleres que realizamos? Bueno, pues que el bootstrapping te va a permitir no perder el norte respecto de tu objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de cualquier empresa? No es conseguir financiación. El objetivo principal de cualquier empresa es no convencer a los inversores, sino persuadir a los clientes de lo genial que es tu producto. El objetivo principal de las empresas son las ventas. Lo primero que tiene que hacer la empresa es preocuparse de que pueda vender. Si no puede vender, no sirve para nada el proyecto, ¿no? El proyecto no va a funcionar porque el banco te preste 50.000 euros o un familiar te preste 20.000. Lo único que va a hacer es que estés en una situación muy holgada al principio, pero te engañes a ti mismo
respecto de este objetivo principal que son las ventas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener clarísimo que lo primero que tiene que conseguir cualquiera de los proyectos que tengamos en mente es el poder vender, ¿no? Tengamos claro que si no hay un mercado objetivo y posibilidades de que se venda, no va a servirnos de nada ese proyecto. ¿Qué ventajas tiene el capital propio bootstrapping, como le llamamos en inglés? Bueno, pues es fácil, ¿no? No hay que acceder a la financiación externa. Bueno, pues por lo tanto es más sencillo, ¿vale? El poder empezar el proyecto. El autofinanciar el proyecto no depende de terceros, eres tú mismo, ¿no?, el que tiene que ir adelante con ello. Incentivas el ahorro, lógicamente, lo que vas a hacer es gastar lo menos posible para poder tirar con el dinero que te puedan generar las ventas que vayas realizando. Y por último, bueno, pues como en cualquier crisis, como si dijéramos, desarrolla la creatividad, ¿no? Tenemos recursos limitados y por lo tanto vamos a intentar calentarnos la cabeza para poder tirar adelante de cualquiera de las maneras. Inconvenientes, pues también tiene inconvenientes, ¿no? Pues puedes limitar el crecimiento del proyecto porque no tienes inversión, no te va a permitir mudarte a un sitio más grande porque no tienes suficiente dinero todavía, reduce el tiempo de maduración de un proyecto, de creación, dificultas el acceso a determinadas operaciones, por ejemplo, pues un rappel, ¿no?, por compra. Bueno, si te dicen que por 10.000 euros de compra de algo te van a dar un descuento del 5%, pues bueno, si no tienes dinero no vas a poder acceder a ese 5% de descuento y tendrás que comértelo al precio que te ofrezcan, ¿no?, por pequeños importes. Y también, lógicamente, el proyecto es mucho más permeable a las oscilaciones del mercado, ¿no? Es más fácil que acabes hundiéndote, aunque también es verdad que por lo menos te da la seguridad de no depender de terceros, ¿vale? Por lo tanto, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es recomendable para algunos proyectos, como pueden ser todas aquellas que tengan que ver con temas tecnológicos que necesitan de muy poquita inversión, pero posiblemente para una tienda en la que necesites un stock inicial alto de 10.000, 15.000 euros, pues bueno, es un poquito más complicado y vas a necesitar financiación a no ser que tú lo tengas ahorrado. Como os comentaba antes, ejemplos de empresas con la filosofía bootstrapping, bueno, pues tenemos las que conocemos, ¿no? HP, Microsoft, Disney, YouTube, Facebook, Google, Apple, etcétera. ¿Vale? Todas ellas empezaron en un garaje. Yo, como digo en todos los talleres, bueno, en España hay que tener cuidado porque seguramente empieces en un garaje y aparezca el inspector de Hacienda, el inspector de Sanidad y te papel en la pared de multas, ¿no? Por no cumplir con ninguno de los requisitos que correspondan. Bueno, con eso tenemos claro el capital propio, ¿no? Las 3 Fs que os comentaba antes, que es el Family, Friends and Fools, ¿vale? Familia, amigos y tontos. Bueno, pues son todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor a los que podemos convencer para que nos financien el proyecto, ¿no?, para empezar el proyecto. Como os comentaba antes, por ejemplo, las 3 Fs es un paso bastante importante para recurrir a financiación que veremos posteriormente. No tanto la bancaria, en la que la bancaria desde luego sí que te van a pedir que tú pongas parte del capital, pero por ejemplo para los business angel y capital riesgo, lógicamente van a necesitar que veas que tú confías en el proyecto o que tu entorno confía en el proyecto. Por el que conseguir dinero de tus parientes cercanos es un paso obligado, ¿no? Como os pongo hoy aquí, se ve con buenos ojos completar esta primera etapa, ¿no? Si no es capaz de enganchar a su entorno, ¿cómo vas a enganchar a un inversor, ¿no?, en el que va a tener que poner muchísimo más dinero? Las ventajas, es más fácil, en teoría, ¿vale? Convencer al entorno más cercano es más sencillo. Desde luego no es lo mismo convencer a un hermano que a un cuñado, pero bueno, el entorno normalmente suele ser más sencillo. Y luego tienes mayor margen de confianza por ello, ¿no? Tú puedes decirle que el primer año vas a tener 10.000 euros de beneficio, igual tienes 5.000 y no pasa nada, mientras que si fuera un inversor profesional posiblemente te pueda estar apretando. Como en el caso del capital propio, pues también tiene sus inconvenientes. En este caso las cifras serán bajas, más altas que en la capital propio, en el que no tenemos cifras, sino más que las de las ventas, pero en este caso también serán bajitas, ¿no? A no ser que tengamos un tío rico. En la mayor parte de las ocasiones la financiación suele ser bastante baja, pues depende de este entorno, ¿no? Y en segundo lugar, que también es importante relacionado con lo que os decía antes, que no es lo mismo pedir el dinero a un hermano que a un cuñado, bueno, pues las implicaciones personales suelen ser un poquito complicadas, ¿no? Ya no será lo mismo la comida de Navidad si tienes a familiares implicados dentro del negocio y el negocio no está yendo bien, que si no los tienes implicados. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar este tipo de solicitudes, ¿no?, de financiación. En tercer lugar tenemos el crowdfunding, que es algo que está destacando muchísimo ahora, empezó ya hace un par de años, 3 años, a destacar mucho. Ahora os explicaré los distintos tipos de crowdfunding que hay, porque fue con unos con los que más se empezó, ahora están destacando otros. Pero bueno, el crowdfunding es más que nada en la microfinanciación, ¿no?, de muchas personas, dejan un poquito de dinero cada uno de ellos hasta llegar a completar el conjunto que requiere el
que ha ideado el proyecto, ¿no? Yo publico en una página web de crowdfunding que necesito 20.000 euros para sacar un libro o un disco, pues bueno, la gente me va poniendo dinero hasta que consigo esos 20.000 euros o no los consigo, ¿no? Como os pongo aquí, puede ser usado para muchos propósitos, ¿no? Desde artistas, campañas políticas, financiación de deudas, dispensarios, escuelas, etcétera, ¿vale? Incluso el nacimiento de pequeños negocios, que por eso estamos contando hoy aquí el crowdfunding, ¿no? ¿Qué tipos de crowdfunding tenemos? Bueno, pues tipos de crowdfunding tenemos el de recompensa y el de donación. Estos son los más antiguos, ¿vale? El de recompensa es en el que yo pongo algo de dinero, en el que ellos me estipulan en su página web, me dicen, pues mira, yo voy a sacar un disco, por este disco quiero 20 euros de donación y yo te doy el disco. Si me pones 30 te doy el disco y una entrada para el primer concierto que yo haga cerca de tu ciudad. Si me das 50 euros además te firmo el disco, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el crowdfunding de recompensa. Y por contra, el crowdfunding de donación, pues es el que tú no recibes nada a cambio, tú les das dinero. Es el caso, por ejemplo, de campañas políticas. Sucedió en Estados Unidos con Barack Obama, creo que fue la campaña del 2011, en la que batió todos los récords de financiación vía crowdfunding. Y en España ocurrió con las elecciones europeas con el caso de Podemos, ¿no? En el que consiguió financiar toda su campaña política a través del crowdfunding. Antes de pasar a los siguientes dos tipos de crowdfunding, sí que me gustaría destacar en el tema del crowdfunding de recompensa algo que suele ser bastante útil para todos aquellos emprendedores que no tienen ningún tipo de garantías, van a desarrollar algún tipo de producto físico, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, pues voy a hacer maletas o voy a hacer, no sé, un elemento de decoración o una silla, etcétera. Bueno, en el caso de que no tengas garantías, no vas a poder acudir a, por ejemplo, a una entidad financiera. Lógicamente, olvídate de Business Angel y Capital Riesgo. Pues si no logras convencer a tu familia, de tu entorno, es muy bueno publicitar tu proyecto dentro de crowdfunding porque te va a servir para testar tu producto, ya que tú lo que vas a poder decir es, oye, mira, todo el que le interese me pone 30 euros y yo le doy la silla que estoy haciendo. De esa manera vas a poder saber si tu producto le interesa o no le interesa al mercado. No vas a hacer grandes gastos de dinero porque solamente vas a fabricar aquello que vendas, pero sí que te va a servir para testar tu producto, ¿no? Bueno, pues hay que pensar en este punto como algo interesante. El crowdfunding, como os explicaré, no es sencillo tampoco, pero bueno, para el que no tiene ningún tipo de garantías ni posibilidades de acceder a algún tipo de dinero, bueno, es una posibilidad. En segundo lugar, los otros dos tipos de crowdfunding que tenemos, que son más novedosos, es el crowdfunding de préstamo, el llamado crowdlending, y el crowdfunding de inversión, que es el crowd equity. El crowdfunding de préstamo, pues como dice la palabra, es en el que la gente que te deja ese dinero para tú desarrollar un proyecto, tú vas a tener que devolverle mes a mes un porcentaje de ese dinero que te han dejado junto con un tipo de interés. Es decir, el inversor en este caso no recibe un producto, sino que va a recibir dinero más interés. Es como si fuéramos una entidad financiera, pero van a ser muchas personas las que nos van a dejar ese dinero. Y ese dinero esa persona lo hace a cambio de un tipo de interés. Bueno, pues todos los meses, igual que con un préstamo de un banco, vas a tener que devolver el dinero junto con el tipo de interés, por lo que se va a convertir en lo mismo que una entidad financiera, simplemente que va a ser más sencillo porque va a ser gente que confía en ti, en el que no te va a pedir ningún tipo de garantías, pero en el que la entidad de crowdfunding que publicita el proyecto sí que va a hacer una pequeña investigación acerca de cómo está la empresa, etcétera. Porque uno de los requisitos que sí que quieren estas empresas que publicitan todos los crowdfunding de préstamos, los crowdlending, es que la empresa tenga un mínimo de 2 años de funcionamiento y por lo menos 200.000 euros de facturación anual. ¿Vale? Es un requisito que exigen para poder ellos investigar pues, en todas las bases de datos que existen, de impagados, RAIs, etcétera, etcétera. Y el cuarto tipo, el crowdfunding de inversión, que es el crowd equity, y lo que haces es poner dinero a cambio de una acción o una participación en una empresa. ¿Vale? Ya no estás recibiendo un tipo de interés y el capital que hayas entregado, sino que te van a dar a cambio una empresa, con lo que va a depender esa acción de cómo vaya la empresa. Si la empresa va bien, pues oye, valdrá más la acción, y si la empresa va mal, pues la acción valdrá menos. Tendrás dividendos en el caso de que los haya, etcétera, etcétera. Como os comentaba antes, cosas importantes del crowdfunding es que son necesarios de 3 a 6 meses de actividades previas al lanzamiento para poder maximizar el éxito de la campaña. Tener en cuenta que al final esto no es más que una campaña de marketing, el que tú aparezcas en una página web de crowdfunding o de crowdlending o de crowd equity,
en la que tú publicites tu proyecto. Además, suele necesitar las empresas de crowdlending para poder dar un rating de tu proyecto o de tu empresa entre 1 mes y 2 meses para poder mirar bien el proyecto y poder ofrecerlo a los inversores con un rating específico y que a partir de ahí, basado en ese rating, los inversores tengan más o menos confianza. También es verdad que los inversores suelen ir más a los proyectos de corta duración, es decir, todos aquellos, por ejemplo, que son menores al año. Oye, pues mira, necesito un préstamo a 6 meses porque voy a hacer una compra que voy a fabricar y lo voy a vender antes de 6 meses, con lo que necesito para 6 meses. Pues los inversores confían más en esos proyectos que aquellos en los que necesitas devolver el dinero en 5 años. Va a ser mucho más sencillo el tener éxito en uno corto que en uno largo. Tenéis dentro de Aprende a Financiarte, en las guías de Aprende a Financiarte, por ejemplo, la guía de crowdfunding en el que está explicado todos estos tipos de crowdfunding. En cuarto lugar tenemos los Business Angel, capital riesgo. Los hemos englobado en un solo punto porque vemos que prácticamente es lo mismo. Un Business Angel es una persona física que aporta su capital, es una persona privada que tiene un dinero, un patrimonio y le apetece invertirlo en un proyecto determinado, ¿no? Él va a aportar su capital, así como conocimientos técnicos y redes de contactos, ¿vale? Cualquiera que vaya a empezar un proyecto, bueno, pues si cuenta con un Business Angel, aparte de contar con el dinero, va a contar con la posibilidad de que ese Business Angel además tenga conocimientos del sector en el que estés y aparte tenga red de contactos, tanto para las ventas como para las compras, etcétera, etcétera. Incluso para buscar financiación bancaria, por ejemplo. Es importante el tema de los Business Angel, pero hay que tener claro que tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Estos requisitos que va a exigir un Business Angel es viabilidad, factibilidad e invertibilidad. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, viabilidad. Un Business Angel, cuando tú le envíes el proyecto, porque normalmente lo que haces primero es enviarle el proyecto por email o le llega de algún modo la documentación tuya, no te recibe ya de primeras, sino que tú le envías la documentación, el Business Angel va a exigir ya que el proyecto sea viable técnicamente, ¿vale? Por lo tanto, esta viabilidad que yo estoy diciendo no es una viabilidad técnica, sino económica, ¿vale? Va a querer que económicamente sea viable, pero porque tú ya estás diciendo que has inventado una escoba que barre sola, pero ya tienes un prototipo que enseñe que la escoba barre sola. Luego ya hay que analizar que económicamente sea viable, que eso es lo primero que va a tener en cuenta el Business Angel. ¿Vale? Pues contemos, por eso os decía yo lo de las etapas en las que vais a poder acudir a cualquiera de estas fuentes de financiación. Con Business Angel no puedes ir con un proyecto en la cabeza que se te ha ocurrido anoche soñando y crees que va a ser válido, ¿no? Normalmente no va a querer acudir a él porque es verdad que en Estados Unidos hay veces que sí que puede pasar eso, porque tanto el inversor como el emprendedor son mucho más atrevidos, más arriesgados, pero en España ni tanto el emprendedor ni el inversor son tan arriesgados, por lo que en España nos vamos a encontrar más con esto, ¿no? Que te van a exigir una viabilidad técnica previa y a partir de ahí van a empezar con la viabilidad económica. ¿Qué es la factibilidad? El segundo factor que tienen en cuenta. Bueno, la factibilidad es el equipo humano que está detrás del proyecto. Van a pedir que el proyecto, el equipo humano que hay detrás, sea un equipo válido, un equipo que conozca todos los entresijos del proyecto, que sea, pues por ejemplo, en el caso de que sea una app, pues tendrá que haber un programador que conozca todo completamente, en el caso, por ejemplo, que sea para hacer un medio de pago, ¿no? A través de bancos, pues que conozca completamente los medios de pago de los bancos, que haya alguien que pueda ser un comercial, que haya alguien que pueda gestionar la parte económica, aunque eso se pueda resumir luego en 2 personas únicamente, pero que sean capaces de poder llevar adelante ese proyecto. Yo el ejemplo que pongo en los talleres es, si habéis visto la película de la historia de Facebook, ¿vale? Si visteis que había 2 hermanos que denunciaron a Zuckerberg, que es el actual propietario principal de Facebook, le denunciaron porque había copiado el proyecto. Bueno, pues yo dudo mucho que Facebook estuviera hoy donde está si hubieran sido los hermanos estos los que hubieran llevado adelante la página de Facebook, ¿no? Podría estar muchísimo mejor a lo mejor que hoy, pero también podría estar muchísimo peor. Bueno, pues entonces las personas como son distintas es muy importante quién está detrás. Y por último la invertibilidad. ¿Qué es la invertibilidad? Bueno, pues aparte de esa viabilidad económica que exige el Business Angel, es que el proyecto dé un montón de rentabilidad. ¿Qué quiere decir un montón de rentabilidad? Pues por ejemplo que puede estar pidiendo que a los 3 años esté dando un 200 o un 300% de retorno, ¿no? Que esta persona meta 100.000 euros y a los 2 años pueda salir de allí con 500 o 600.000 euros, vendiendo el proyecto. ¿Vale? Está buscando eso, es decir, un proyecto de una tienda a pie de calle de ropa puede ser viable y puede darte una rentabilidad del 10% anual, pero eso a un Business Angel no le interesa. Un Business Angel arriesga su dinero propio a cambio de no conseguir un 10%, sino de conseguir porcentajes mucho más altos.
Por eso es importante, ¿no? El tema del capital riesgo, bueno, el capital riesgo siempre va a entrar en etapas posteriores, ya va a necesitar que el proyecto esté en marcha, que el proyecto esté funcionando, que el proyecto esté vendiendo. ¿Y para qué nos va a servir el capital riesgo? Pues principalmente pues para extender el negocio, ampliarlo, abrir nuevas sucursales, internacionalizarlo, etcétera. Y vamos a contar, igual que en el caso de los Business Angel, con apoyo técnico, apoyo de relaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto es muy importante. También tenéis aquí el apoyo de Aprende a Financiarte con, por ejemplo, estas guías, negociación entre inversores, cómo hacerlo delante de un Business Angel, elige la mejor opción de financiación privada, para los emprendedores, aceleradoras, incubadoras y lanzadoras para emprender. También es una parte de apoyo, no es financiación, pero sí que te apoyan en cuanto que te dan un lugar, en cuanto que te dan un apoyo técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, guías de premios y concursos para emprendedores, que también es un punto importante, pues no, por lo menos pues, para poder conseguir un pequeño capital, de un premio igual si son 3.000 euros, o que te puedan mandar de viaje a Silicon Valley, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante el poder contar con todas estas posibilidades. Antes de hablar de los productos bancarios, me gusta destacar siempre que el producto bancario al final va a ser el más importante dentro de esta presentación. ¿Por qué va a ser el más importante y es el último del que voy a hablar? Pues mirar, por ejemplo, a nivel de España tenemos claro que en el año 2014 se otorgó una financiación de 233.257 millones de euros. De esa financiación, el crédito bancario fue de 181.000 millones de euros. Eso representa un 78% del total de la financiación. El crédito ICO, como dato, simplemente que sepáis que del total del crédito bancario el 11, casi el 12% era del ICO. Ahora este año dice que va a bajar a 14.000 millones de euros porque cree que los bancos van a empezar a soltar más pasta, ¿vale? Siempre a proyectos viables. Y, por lo tanto, la financiación no bancaria es de 51.000 millones de euros, que es la diferencia entre 233.000 y 181.000. ¿Qué son esos 51.000 millones de euros? Bueno, pues que sepamos que ese 22% restante, que no es financiación bancaria, no es financiación alternativa, como la conocemos nosotros de crowdfunding, business angel, etc. Esa financiación es, como podéis ver en este cuadro, en esta representación que tenéis aquí de las empresas del IBEX 35, si veis en cada una, empezando por la izquierda, en las barras, la parte azul es la emisión de bonos que ha realizado, por ejemplo, Telefónica, y la parte naranja es la deuda bancaria que tiene Telefónica. Para que veáis que dentro de la financiación de Telefónica, que es el caso más extremo, el 25% es financiación bancaria y el 75% es no bancaria. Estábamos hablando en la diapositiva anterior que el 78% de la financiación es bancaria para el conjunto de empresas en España, pero si lo que hacemos es quitar a las empresas del IBEX 35, esos 51.000 millones de euros, si veis aquí que la media es del 31% de deuda no bancaria, que son emisiones de bonos, veis que de 170.000 millones de euros el 30% son 51.000, que es lo que hemos visto anteriormente. Porque al año 2014 la financiación no bancaria, financiación alternativa, vía crowdlending, por ejemplo, ascendió a 62 millones de euros, que es algo ridículo para las cifras que nos estamos moviendo de financiación. Con eso se llega a la conclusión de que si en el conjunto nacional tenemos un 78% de financiación bancaria, si eliminamos a las empresas del IBEX 35 de ese conjunto nacional, tenemos que el 99% de la financiación de las empresas en España es bancaria, ¿vale? El 99%. Por eso que sepamos que la mayoría de nuestros proyectos van a acabar muriendo en una entidad financiera. Como os he comentado antes, los Business Angel están ahí, pero son difíciles de acceder, necesitas un proyecto bastante avanzado, que tenga una madurez, una pequeña madurez inicial, y por lo tanto la financiación bancaria va a ser donde vamos a recurrir finalmente. Bueno, pues todo esto debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque ahora vamos a hablar de la financiación bancaria y creo que es algo que hay que prestar atención porque, aparte de que conozcamos todos los anteriores, debemos de saber manejar a las entidades bancarias. ¿Qué tenemos que destacar cuando vamos a una entidad financiera? Bueno, pues lo que tenemos que destacar es que hay 3 puntos básicos, que es la finalidad, la capacidad de pago y las garantías, ¿vale? Esos son 3 puntos básicos que nos van a exigir las entidades financieras. Que sepamos, por el tema de las garantías, que para importes no muy altos, como pueden ser hasta 25.000 euros, tenemos a los microcréditos de Microbank de la Caixa, en los que no te exigen garantías, pero sí un buen proyecto de empresa creíble, ¿no? Aparte vas a tener que estar dentro de unos determinados criterios de dificultades de acceso a la financiación, como si dijéramos estar en un proceso de exclusión financiera, como ser mujer, tal, etcétera, que lo tienen mucho más en cuenta, inmigrantes,
¿vale? Que tiene mucho más en cuenta a la hora de poder dar esta financiación. Suelen tardar 2 meses en tomar la decisión desde que presentas el proyecto, que además el proyecto tiene que estar presentado a través de uno de los agentes con los que tenga firmado Microbank los acuerdos para presentar los proyectos, porque como decíamos, el proyecto tiene que ser bueno. Es decir, no sirve decir, se me ha ocurrido esto, sino que tienes que tenerlo plasmado en un papel. Y para eso esos agentes con los que tienen firmados los convenios están como de intermediarios para que el proyecto que vayan a presentar en Microbank al final sea un proyecto válido, ¿no? Y validado por estos agentes. Aparte de saber de la finalidad, cómo vamos a pagar, la capacidad de pago y las garantías, es importante que conozcamos a las entidades financieras, a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Tenemos que tener claro quiénes son las entidades financieras y cómo vamos a tener que dirigirnos y a quién dentro de ellos. Para eso, yo siempre destaco mucho en las presentaciones lo que le he llamado networking bancario. Es importantísimo el tener en cuenta que una entidad financiera es un proveedor más nuestro. Es importantísimo. Es decir, tú cuando vas a un proveedor normalmente no coges y te diriges a uno directamente y dices, oye, ponme 3 kilos de tornillos, sino que coges, estudias 4 o 5 proveedores y te quedas con el de mejor precio. Bueno, pues con esto tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero es que incluso tenemos que llegar a conocerlos. Es decir, tú con el proveedor intentarás tener el mayor cariño posible y el mayor conocimiento posible, incluso a veces quedar a comer con él, para conocerlo y poder llegar a mejores precios y mejores resultados, plazos de entrega, etcétera, etcétera. Bueno, pues con los bancos tenemos que hacer exactamente lo mismo, no hay que comer con ellos, ni mucho menos, pero sí que tenemos que llegar a conocerlos, tenemos que llegar a saber quién es la persona a la que vamos a presentar en nuestro proyecto de solicitud de financiación. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si tenéis en vuestra localidad 4 entidades financieras, pues bueno, pues yo las tentaría a las 4, si alguno me lo pueden presentar a través de un buen conocido, pues que me lo presenten, y a partir de conocer a esa persona y saber quién es, pues el día que fuera a sacar dinero en efectivo del cajero, pasaría y le daría los buenos días desde la puerta, otro día le invitaría a tomar un café para contarle cosas, otro día me lo llevaría a mi empresa para que la conociera, etcétera, etcétera, ¿no? Para llegar a tener ese conocimiento. ¿Por qué es importante todo eso que vamos a enseñarle dentro de un dossier bancario a la entidad financiera? Bueno, porque cuando vayamos a la entidad financiera, si veis aquí en este organigrama de lo que es simple de una entidad financiera, tenemos abajo 3 oficinas, estamos en una población en la que, por ejemplo, el Santander tiene 3 oficinas, en la que cada uno de sus directores tiene unas atribuciones. ¿Qué son atribuciones? Atribuciones son todas las posibilidades que tiene ese director de firmar algo sin requerir de autorización de los de arriba, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ir a una oficina en la que en la oficina A el director puede permitirse formalizar un préstamo contigo hasta 10.000 euros, por ejemplo. En la oficina B puede hacerlo hasta 10.000 euros e incluso con un tipo de interés del 5%, mientras que en la oficina A era hasta un 10%, ¿vale? Con lo que ya no puedes conseguir mejor precio en la A que en la B. Y en la oficina C tiene simplemente 3.000 euros, ¿no?, de atribuciones. Ahora imaginaos que nos vamos a cualquiera de estas oficinas y vamos a pedirles 25.000. Hemos dicho que el límite era de 10.000, por lo tanto ellos no van a poder aprobar esa operación. ¿Qué tiene que hacer esa oficina? Bueno, esa oficina lo que tiene que hacer primero es picar toda la documentación que le hemos llevado, que es el dossier bancario que hemos nombrado anteriormente. Ese dossier bancario tiene que estar muy, 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 muy completo, porque si no, lo que nos sucederá será eso de que estamos entregando la documentación, pasa una semana, le llamamos, sí, no te preocupes, que te lo estoy mirando, y resulta que lo tienen un montón, y cuando lo va a mirar a la semana siguiente dice que te falta el DNI y no se lo has entregado, ya han pasado 2 semanas. Bueno, pues es importantísimo que podamos realizar un buen dossier bancario con toda la documentación completa, que para eso también tenemos en Aprenda a Financiarte una herramienta que es el dossier de financiación que podemos completar a través de la guía que nos realiza, ir incorporando documentos y terminar haciendo un único documento PDF que podemos enviar por email a la entidad financiera o imprimírnoslo para llevarlo. Bueno, como donde estábamos en el tema de que llevábamos esa operación de 25.000 euros, hemos llevado un dossier bancario, la oficina se la hemos llevado a ellos, nos pica la información del dossier bancario dentro de su sistema informático, que es lo que tiene que hacer, porque ese sistema informático va a calcular un rating, ¿no? Ese rating es el que le permite saber si él va a poder aprobar la operación o no va a poder aprobar la operación. En el caso de que no pueda aprobar la operación, que es lo que estamos hablando, lo que va a tener que hacer es mandarla al departamento de riesgos. ¿Qué va a hacer el departamento de riesgos? Bueno, pues el departamento de riesgos va a acabar con esa documentación, tendrá sus dudas y hablará con el director de la oficina. Bueno, si hemos hecho ese networking bancario, lo importante de ese conocimiento del director es que el director va a poder defender la operación como si fuera suya, entre comillas. Mientras que si no nos conoce de nada, pues posiblemente hasta le cueste y le diga al departamento de riesgos, mira, esta no la vemos esta semana, la vemos la que viene.
porque no sea capaz, por no tener ese conocimiento de nosotros mismos, de poder defender esa operación. Mientras que si nos conoce, incluso nos llega a tener un poquito de cariño, la va a poder defender con muchísimo más entusiasmo, ¿no? E incluso no terminando de verla bien, puede hablar muy bien de nosotros físicamente, que es algo que no está haciendo el departamento de riesgos, sino simplemente está viendo papeles, ¿no? Bueno, pues todo eso es importante. Por eso es importante que hagamos ese networking bancario. También es importante saber a quién nos vamos a enfrentar. Bueno, pues la entidad financiera, como hemos dicho anteriormente, tenemos un mare magnum de entidades financieras. Bueno, pues podéis utilizar Aprenda a Financiarte para buscar el producto bancario más adecuado y, por lo tanto, el de la entidad financiera el más adecuado de ese producto, ¿no? que queremos buscar para localizar y saber a dónde tenemos que ir. La oficina, grande o pequeña, bueno, pues yo preferiría ir a una pequeña en la que haya un director decente que conozca el tema y tal, que ir a una grande. Hay veces que por temas de facturación no vas a poder, porque te obligan a estar en una oficina de un tipo o de otro, pero en el caso de que sea pequeña, pues bueno, prefiero ir a la pequeña, porque a lo mejor en la grande, incluso no siendo muy grande, te obligan a que estés hablando con un gestor, que no quiere decir que el gestor sea malo, pero ya el gestor tiene que hacer reuniones con el director, ya no es una relación tan directa con el director, son recomendaciones mías, por experiencia propia, he trabajado en banca, he trabajado también desde dirección financiera de empresas, y bueno, recomiendo eso. Luego la persona, como os estaba comentando, pues bueno, yo preferiría un director que un gestor. Hay gestores muy válidos en muchas oficinas y que dependen de ellos mismos, pero otros que dependen de lo que le cuenten al director para que el director posteriormente lo traslade al departamento de riesgos en el caso necesario. Que tengamos en cuenta, como os he dicho anteriormente, que el sistema está informatizado y hay un rating, ¿vale? No vamos a poder engañar a nadie, simplemente convencerlo. Con un rating no muy alto podemos convencerlo. Y, por último, que es importantísimo que el director defienda nuestro proyecto, ¿no? Gracias a ese networking bancario, el director va a tener que defender el proyecto en el caso de que no sea él el que pueda aprobarnos la operación. De todo esto que os he contado, ¿qué es importante? Bueno, pues yo creo que es importante que el éxito de esa solicitud va a depender de todo lo que hemos comentado. Si sabemos lo que queremos y cómo lo queremos, y si tenemos claro cuál es el producto que queremos y cómo lo queremos, quiero un préstamo a 5 años con un año de carencia, etcétera, ya sabes tú con lo que vas a ir. No va a ser el director de la oficina correspondiente que te va a engañar intentando colocarte lo que tenga de promoción durante ese periodo. Si todo lo explicamos bien y lo documentamos bien en este dossier bancario, e incluso en este dossier bancario dejamos clara la capacidad de pago, que es fundamental. La capacidad de pago no es más el demostrar en una Excel, pero no una Excel en la que añadamos ceros como queramos, sino una Excel válida que esté soportada por un plan de empresa, en el que digas a quién vas a vender, cuáles van a ser tus gastos de publicidad, cuáles van a ser tus gastos de recursos humanos, etcétera. Dejemos claro que todos los meses vamos a tener el remanente para poder pagar esa financiación que estamos pidiendo. Si aportamos las garantías adecuadas a esa financiación que estamos solicitando, y todo eso, como os he comentado, lo hacemos en un dossier bancario completo, actualizado, etcétera, ¿cómo no se van a enamorar de tu proyecto? Vale, bueno, pues tengamos en cuenta que cumpliendo con todo esto hay muchísimas posibilidades de tener éxito. Si hemos hecho networking bancario encima, eso ya yo creo que es impepinable. También tenemos dentro de Aprenda a Financiarte, dentro de las guías, pues guías que nos van a servir para apoyar el proyecto que vayamos a presentar a una entidad financiera. Tenemos claves de la negociación bancaria, los 5 retos principales, el pool bancario, que es importantísimo dentro de un dossier bancario, explicar cuáles son las deudas que tenemos con nuestras entidades financieras, etcétera. Resumiendo todas las fuentes de financiación anteriores, bueno, podríamos hablar, estamos hablando de números bastante grandes, más centrados en startups, de estas que necesitan bastantes inversiones, porque sobre todo van a necesitar inversión fuerte en temas de comunicación y marketing. Bueno, pues si hablamos de una primera etapa de 3 meses, de 20 a 30.000 euros para el proyecto, traslademos esto a un proyecto menor, con menores importes, deberíamos de contar con la fuente de financiación propia o con los amigos y familiares. En esa segunda etapa, que ya planteamos de 6 a 12 meses, desde que has empezado el proyecto, ya nos podríamos centrar en los business angels, ¿vale? En el caso de que se dedique a un proyecto que, como hemos dicho antes, sea viable económicamente, factible e invertible, y además financiación pública que hoy no tratamos, que trataremos en otro webinar, pero que, por ejemplo, tenemos a ENISA, ¿no? O podemos dedicarnos también a buscar la financiación en esa entidad bancaria, ¿no? Que tenemos cerca de casa. En una tercera etapa podríamos ir ya directamente a los fondos de capital riesgo especializados en esas fases iniciales, ¿vale? Estamos hablando de 500.000 a 1 millón para startups de estas que empiezan, que necesitan un punto fuerte de expansión, de crecimiento. Como estoy comentando aquí, el negocio funciona y debe de crecer.
Y en una cuarta etapa en la que ya lo que vamos a hacer es consolidar el proyecto y crecer internacionalmente, pues ya vamos a capital riesgo más generalistas y de desarrollo, ¿no? Que nos van a echar una mano en esto. Bueno, con esta diapositiva acabamos lo que es la presentación de las distintas fuentes de financiación que tenemos en el proyecto, que podemos tener para un proyecto, y que sepáis que tenéis abierto el espacio de preguntas. Yo ahora os voy a explicar cómo podéis hacer las preguntas para que todas las que no entren a través del webinar, porque no nos dé tiempo, las podéis hacer a través de la página web. Os lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí tenéis las diapositivas, tenéis la página web de Aprenda a Financiarte, aquí lo tenéis. No estáis logueados, en el caso de que estéis logueados os podéis loguear. Ahora os haré una pregunta de un cuestionario para ver si me podéis decir quiénes están registrados y quiénes no en la plataforma. Vale, podéis acceder y loguearos o podéis darle directamente aquí arriba, necesitáis ayuda, a través del cual entréis en este formulario de aquí. Aquí aparece el formulario en el que vais a poder hacer vuestra pregunta, en la que sí que necesito, por favor, que en el tipo de consulta, para que nos llegue a nosotros directamente, cuando cliques en tipo de consulta le demos a soporte. Y al darle a soporte, directamente nos llegará a nosotros y os la podremos contestar. ¿Vale? Sobre todo para aquellas preguntas que no puedan entrar a través del webinar. Ahora vamos a pasar a la parte de la página web en la que voy a explicaros la herramienta del informe de riesgo bancario, en la que vamos a poder detallar cuál es nuestro rating y cuál es nuestra capacidad de crédito, ¿vale? El crédito que vamos a poder pedir en una entidad financiera, con lo que va a ser interesante para que antes de que vayamos a pedir financiación podamos aclararnos. Si os parece, os voy a poner el sondeo ese que os he comentado. Nada, en 30 segundos os lo envío. Lo tenéis ahí, ¿vale? Os dejo 30 segundos, por favor, me contestáis y lo cerramos enseguida, ¿vale? Y pasamos a la página web. Vale, 20 segundos y cierro. No pasa nada, simplemente es por saber quién está registrado y quién no está registrado para que cuando entremos en la página web veáis dónde está cada uno de los apartados que hemos hablado anteriormente y los tengáis claros. Los que no estéis registrados, que sepáis que podéis registraros cuando queráis, que es gratuito, como os he comentado al principio, y que no existe ningún problema. Vale, pues lo cerramos ya. El 94% está registrado, o sea que fantástico. ¿Vale? Y vamos a pasar a la página web. Y os explico en 10 minutos el informe de riesgo bancario. Vale, ya tenemos aquí el informe de riesgo bancario. Vamos a entrar en él, perdón. En el caso de que estéis registrados, lo que habría que hacer es entrar en acceder. Accedemos, metemos nuestro usuario y contraseña. Esta pantalla a vosotros nos saldría. Y entraríamos directamente en la página web ya logueados. Veis aquí, yo soy Tono Mestre, no me he presentado al principio, perdonad. Soy miembro del equipo de Aprenda a Financiarte. Bueno, una vez estamos aquí, como os he comentado antes, aquí tenéis si necesitáis ayuda en el que podríais entrar y darle a soporte para hacer la pregunta. Bueno, en este caso estamos ya en la página web, entraríamos aquí en herramientas de financiación y aquí tendríamos el informe de riesgo bancario. Le daríamos aquí dentro y le daríamos a crear un nuevo ERBA. ¿Vale? Al darle a crear un nuevo ERBA, yo voy a entrar en uno de los que ya está hecho para que sea más rápido. Tendremos 6 pasos. 5 pasos son sobre preguntas acerca de la gestión que realizas en el negocio y el sexto es de datos numéricos acerca de la empresa o del proyecto en el caso de que seas autónomo, ¿no? Que sepáis que en los autodiagnósticos que existen podéis dejar los números a cero en el caso de que no tengáis claro todavía, seas un emprendedor y no tengas todavía claro los números del proyecto, aunque si no los tienes, si los tienes y no has empezado todavía el proyecto, puedes aplicar los del primer año que tengas en la Excel de previsión, bueno, y si no, lo podéis dejar en blanco. Y los 5 primeros pasos sí que es obligatorio contestarlos. Para pasar al 2 hay que contestar el 1, para el 3 hay que contestar el 2 y el 1, etc. Bueno, pues aquí en este caso, bueno, pues nombre de la empresa, tipo de sociedad, etcétera, cuál es el sector. Bueno, pues te va haciendo preguntas de ¿cuenta la empresa con antecedentes en incidencias de tipo judicial o administrativo? Bueno, pues hay que contestar. Sí, yo creo que sí, no estoy seguro, no es posible. ¿Está la empresa con las obligaciones tributarias? Bueno, pues contestamos. Bueno, pues así van siendo las preguntas. En el punto 2, valora la experiencia del equipo directivo responsable de la empresa. Baja, es nuevo en este negocio. Media, alta.
Bueno, si vais viendo aquí son preguntas acerca de la gestión que conocéis mucho mejor que nadie vosotros, no tanto vuestro gestor, lo podréis hacer con ellos para que rellenara la parte numérica, pero principalmente vais a conocer vosotros los datos de este proyecto. Porcentajes de gastos anuales, grado de concentración de clientes, concentración de proveedores, etc. Grado de innovación de los productos, servicios que ofrece la empresa, etc. ¿Vale? Son preguntas muy sencillas. Para el caso del emprendedor, lo puede hacer a futuro, de oye, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Mi grado de concentración de clientes cuál va a ser? ¿Vale? Porque todo eso lo vas a tener que tener plasmado en un plan de empresa. El paso siguiente, paso 5 ya, es el último sobre preguntas de gestión. Suele tener problemas de liquidez, no nunca o casi nunca, alguna vez, en momentos puntuales, qué tipo de financiación he utilizado últimamente, en el caso de que no sea ninguna, pues ninguna, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último vamos al paso siguiente ya, que es el de los datos numéricos. Bueno, veis aquí que son datos básicos que podéis encontrar en el impuesto de sociedades o en cualquier impresión de vuestra contabilidad que os pueda pasar a vuestro gestor o asesor. Lo rellenáis aquí y le dais a generar informe. Cuando generéis ese informe, voy a volverme yo aquí al principio que tengo generado uno, que me lo abra, ¿vale? Este es el informe que se emitiría. Evaluación de riesgo bancario. Y aquí ya empezamos con una primera hoja en la que aparece directamente el rating. En este caso, con las contestaciones que yo he realizado, me dice que mi rating bancario es de un 6,2. Ese rating bancario se está basando en el rating financiero y el rating operacional, que es de un 5,5 y un 7,8. Es una media no ponderada, sino que cada uno de ellos tiene una ponderación distinta. Y el rating operacional se basa en la ponderación de los 4 siguientes ratings: gestión, comercial, capacidad de negocio y reputacional. ¿Vale? Aquí podéis encontrar cuál es el límite de crédito estimado para vuestro negocio. Esto no es nada que esté homologado por ninguna entidad financiera, con lo que depende mucho de cuáles sean los datos que metáis, de qué momento, si es de final de año, si es de mitad de año, etcétera, etcétera, va a tener más valor o va a tener menos valor, ¿vale? Pero no nos sirve para una entidad financiera decir, oye, mira, a mí me dice mi rating de mi informe de riesgo bancario de Aprenda a Financiarte que me tienes que dar 26.000 euros. No, ¿vale? No te lo admitirá. Posiblemente pueda que te dé más o puede que incluso te dé menos, porque vas a depender de garantías, de capacidad de pago, etcétera, etcétera, del proyecto. Aquí estamos basándonos en datos pasados. Aquí te va haciendo una explicación de lo que es el rating operacional, rating financiero y rating bancario. Aquí te los explica los aspectos analizados de rating financiero: tesorería, volumen de endeudamiento, capacidad de ingreso; rating operacional, gestión comercial, gestión de dirección, gestión de aplicación de la tecnología; y el rating bancario es la media de estos dos anteriores. Y posteriormente, que es la parte más válida dentro de este informe, del informe de riesgo bancario, son las recomendaciones. Basadas en las respuestas que se han realizado anteriormente, en los pasos del 1 al 5, bueno, pues se van dando una serie de recomendaciones sobre algunas deficiencias que se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, te han preguntado si preparas un dossier bancario. Bueno, pues seguramente le has dicho que a veces o nunca. Pues bueno, prepare con antelación los documentos necesarios para fundamentar sus peticiones con la entidad de crédito, ¿vale? Es importante, etcétera, etcétera. Tienes deudas con la Seguridad Social o agencia tributaria, regularice sus pagos atrasados con la agencia tributaria o Seguridad Social. Yo recomiendo que todo el mundo que vaya a pedir financiación, o incluso si no lo vas a hacer por ir preparándote para el caso de que te haga falta, os realicéis este tipo de informe para que vayáis tachando todo aquello que vayáis cumpliendo y veáis que cuando vayáis a pedir la financiación no tengáis ningún problema. Igual que en el caso que aparecía en el límite de crédito, todo esto no tenéis que creeroslo al pie de la letra, porque puede ser que en un caso determinado, sabéis que siempre hay excepciones, ¿no? Bueno, pues puedo deciros que prepares con antelación los documentos necesarios, pero que tú resulta que ya tienes un bagaje en tu entidad financiera y no requiera más que le presentes simplemente un par de folios en el que detalles cuál es el proyecto que vas a emprender. Bueno, pues no lo tengáis tan en cuenta todo eso y tachar lo que veáis que nos sirva y luego lo que vayáis cumpliendo. Y todo esto os va a permitir mejorar muchísimo la aptitud de cara a conseguir la financiación en la entidad financiera. Pero siempre, como os he comentado al principio de todo el webinar, requiere de una buena preparación de un buen proyecto, ¿vale? Un buen proyecto válido, viable, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tenéis todo el conjunto de recomendaciones que os realiza el ERBA, ¿no? La evaluación de riesgo bancario. Os recomiendo que lo hagáis cuando queráis, ¿vale? Tenéis libertad. Hasta el 31 de diciembre de 2015 está el proyecto Aprenda a Financiarte. Se supone que se prorrogará después por 7 años más, ¿vale? Para el nuevo periodo europeo, pero de momento está el 31 de diciembre de 2015. Entonces os recomiendo que el que no esté dado de alta, que se dé de alta, y el que sí que lo esté, bueno, pues que lo utilice, ¿no? Y se descargue las guías que necesite, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si os parece, podemos pasar a la parte de preguntas. Voy a entrar para ver si existen ya muchas preguntas para poder ir contestando.
y si queréis os las voy contestando sobre la marcha. Bueno, hay una persona que pregunta, tengo una tienda de ropa y necesito financiación para comprar la ropa para la próxima temporada. ¿Cuál es, en mi caso, la mejor opción de financiación? Bueno, pues lógicamente lo que vas a tener que hacer es ir a la entidad bancaria a pedir financiación, una póliza de crédito para poder comprar esa ropa. Esa es una de las vías. Si no cuentas con la posibilidad de entregar una garantía, pues será un poquito más complicado con la entidad financiera, y si no, pues lo que vas a tener que hacer es intentar negociar con tu proveedor. ¿Vale? Intentar negociar un periodo de pago más largo, etcétera, etcétera. Pero la mejor, desde luego, por el proveedor puede que tengas problemas en el caso de que no tengas mucha experiencia con él, con el proveedor, y en el caso de que la tengas será fácil. En el caso de que no la tengas tendrás que ir a la entidad financiera para que te dé la financiación, ¿no? Y en este caso habrá que dar alguna especie de garantía, que yo siempre digo que al final que un banco te pide una garantía no es más para que en el caso de que falles poder cobrar el dinero que te ha dejado, no es para otra cosa. Si nosotros creemos en el proyecto, somos los primeros que tenemos que entregar esa garantía. Hay otra pregunta de una persona que dice que hay business angels interesados en comprar inmuebles. Nos pregunta, pues no, en principio no, a no ser que estén funcionando de alguna manera y de rentabilidades brutales, pues en principio no van a estar interesados. Como os he contado antes en el apartado de los business angels, no hay business angels que no entren en proyectos que sean muy rentables, ¿vale? Con porcentajes del 100, 200 y 300% incluso de recuperación del capital. ¿Vale? O sea que es bastante complicado. Puede ser más un capital riesgo, el que pueda estar interesado en comprar inmuebles, pero lo que hacen desde luego es comprar paquetes muy grandes, ¿no? Como puede ser las entidades financieras o incluso algunos ayuntamientos con los que consiguen descuentos bastante altos. Luego hay otra persona que nos pregunta si puedo dar ejemplos de las redes de business angel y capital riesgo más importantes a nivel nacional. Bueno, ahí te recomiendo, si quieres, mira, vamos a entrar en la parte de Aprenda a Financiarte. Aquí podéis ver que en esta pestaña de tipos de financiación, aquí podéis buscar todas las ayudas públicas que existen en este momento para cualquiera de vuestros proyectos. Son las vigentes, las que no están vigentes no existen. Los productos bancarios también podéis hacer exactamente lo mismo. Los fondos de capital riesgo que existen a nivel nacional están aquí. Los business angel, como comentaba el asistente que preguntaba, las redes de business angel más importantes, las tenéis aquí, incluso catalogadas, si entráis dentro, las tenéis catalogadas por sector de actividad y por ámbito de actuación. ¿Vale? Aquí tenéis todas las más importantes, y si dices que es ámbito de actuación, por ejemplo, Andalucía, bueno, pues de las 23 que hay te dice 13. ¿Por qué? Porque hay algunas que solamente actúan a nivel regional y hay otras que lo hacen a nivel nacional. Bueno, pues aquí tenéis un montón de fuentes de redes de business angel, ¿vale? Podéis entrar, incluso dentro de ellas podéis descargar las fichas y os sale cuáles son ejemplos de éxito de ellos, cuáles son los importes que suelen invertir. Aquí los tenéis, por ejemplo, en el caso de Avant de Andalucía, entre 20 y 400.000 euros, qué sectores, etcétera, etcétera. Entráis aquí dentro y aquí dentro podéis obtener, pues, descripción de la red, función de objetivos, ejemplos de inversión, etcétera, etcétera. Con lo que os recomiendo que entréis. Luego hay otra persona que nos pregunta cuál es la diferencia entre el Business Angel y el crowdfunding. Vale, el Business Angel, ahora existen las redes de Business Angels, ¿vale? Con lo que hacen es reunir a una serie de inversores que van a unirse para invertir en un proyecto. Antiguamente no existían, eran los Business Angels los que acudían directamente, ellos a pelo únicamente, pero estas redes se han creado para poder estudiar previamente los proyectos y poder ofrecérselo a los inversores, ¿no? Para poder ponérselo más fácil. La diferencia entre el business angel y el crowdfunding es que el business angel no va a empezar con un proyecto como el que empieza el crowdfunding. El crowdfunding va a empezar, puede empezar por confianza, porque tú le das confianza a través del marketing que estás realizando en un proyecto que no esté ni siquiera comenzado. Como puede ser el caso, por ejemplo, de realizar un disco, promocionar un libro. En el caso de crowdlending, la empresa sí en este caso tiene que llevar 2 años funcionando, pero lo que estás pidiendo no son tampoco importes muy altos, estás pidiendo 100.000, 50.000, 200.000, mientras que en el caso del business angel se puede llegar a pedir importes muy altos. Y en el crowdfunding el inversor lo que va a querer es una devolución mensual, mientras que el business angel, es una cosa que se me olvidó antes comentarla, que la diferencia entre crowdfunding, crowdlending de préstamo, crowdlending, las entidades financieras y las 3 Fs, la familia, familiares y amigos, perdón, amigos, familiares y amigos, es que ellos van a dar financiación, mientras que el business angel
capital riesgo y crowd equity lo que van a hacer es entrar en el capital del proyecto. Esa es la diferencia fundamental, la primera fundamental, que también tiene que tener muy claro un emprendedor cuando empiece un proyecto en si va a permitir que alguien entre dentro de su capital o no va a permitir que entre dentro de su capital. El Business Angel, el capital riesgo y el crowd equity lo van a exigir, mientras que la entidad financiera, las 3 Fs y el crowd lending no lo van a exigir porque lo que van a hacer es daros financiación. ¿Vale? Pero la diferencia es importante también en los importes, pero es importante eso. De momento no veo más preguntas. Espero 30 segundos si queréis y si no ya sabéis que podéis emitirlas a través de aprendafinanciarte.com a partir de las consultas. Y bueno, ya si queréis os voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Seguir atentos porque en el mes de septiembre haremos más. Espero que sea útil, espero que os haya ayudado mucho y muchísimas gracias a todos.